de esos textos fueron leídas por Gustavo recién y enmarcadas en el contexto de esta pieza, que es Pachacutic Crux, y los textos son fundamentalmente la Biblia, ¿sí? Porque el libro tiene forma de misal, y tiene forma de misal, y acá voy a entrar yo en relación a representar a las de mi género. Digamos, la obra es absolutamente masculina, absolutamente fálica. Hay, ¿cómo es que se dice? Hay cactus por todos lados, puntas que entran, puntas que salen, que se eyectan, o sea, es tremendamente fálica. De ahí que a nosotras las mujeres nos interese tanto estar cerca de... Perdón, ¿eso es una crítica o un entusiasmo? No, es un entusiasmo. No tengo las cosas claras. Es un entusiasmo, pero voy a entrar por ahí porque yo creo que el libro parte fundamentalmente de la relación de Martín con su madre. El libro representa un misal y es el misal de su madre, ¿sí? Y de hecho ella fue la que inició el ciclo de lecturas que hicimos en Buenos Aires con un texto del Eclesiastés. Tal vez está guiado por el misterio, ¿no? que encerraba todo eso que venía del lado materno, y se prolonga en la elección de su compañera de viaje, de Laura, y Laura está muy presente en el libro, muy presente, la verdad que, no sé, para mí la veo muy presente, sobre todo en la elección de Dante. A Laura se la podría llamar Beatrice tranquilamente, y bueno, ahí es como donde continúa, y creo que en esta relación de volver el cielo a la tierra, también hay una relación en volver lo masculino a lo femenino, y ese corazón armado por las manos de Martín, encerrando ese pequeño cactus, es claramente una representación de un encuentro masculino-femenino. Digamos que con esto un poco quiero guiarlos por algo de lo textual del libro y también de lo que personalmente pude ver en relación a la obra, y por eso guiar un tipo de lecturas y presentaciones como las que hicimos en Buenos Aires, y donde Gustavo leyó uno de mis textos preferidos, que fue La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, con ese hermosísimo verso que dice amado en la amada transformada. Ese verso es no sé, es maravilloso, y escucharlo de la voz de Gustavo para mí fue un privilegio, y espero que para todos los otros que lo han escuchado. Yo elegí para este día traer un regalo para Martín. Digamos que es un poco paradójico que la única mujer del panel, ¿sí? Sea la representante del conocimiento en el sentido positivista del término, la única científica en cuestión, y me produce mucha gracia eso, como una especie de Pandora sacando todos los males del mundo, que creo que en definitiva no es tan así, sino también es una guardiana de la esperanza que quedó en esa cajita. A mí la ciencia me apasiona, me encanta, y veo en ella una tremenda belleza, ¿sí? Y sobre infinidad de temas hemos discutido desde el primer día que nos conocimos con Martín, que debe haber sido alrededor del año 2007, por ahí. Hemos hecho trabajo juntos, y bueno, la ciencia siempre ha estado presente
presente como motivo de acercamiento al conocimiento. Yo creo fervientemente que hay muchas maneras de alcanzar el conocimiento. La poesía es una de ellas y es una de las más poderosas. El arte, lo saben los artistas, es una manera de alcanzar conocimiento, y como ellos hay muchos otros que Martín siempre ha trabajado en su obra. Como representante de ese mundo, yo decidí traer un texto que se escribió en la época en que esta civilización de Chapín estaba llegando a su tiempo final, que son estos textos, que es la obra completa de los diálogos de Platón. Platón escribe sus diálogos, o sea, Platón nació entre 400 y pico antes de Cristo y muere en 380 y pico, no me acuerdo bien, antes de Cristo, que es la época en la que termina la cultura chapina aproximadamente, según nos han dicho. Y en esos diálogos son diálogos como los que estamos teniendo cada uno de nosotros ahora en estos días, es decir, María y yo en la habitación, o con Lulu, sí, en el camino, o entre ustedes mismos, ¿no? Esos diálogos escritos podrían tranquilamente formar un volumen de este tipo. El último de los diálogos es el diálogo que más me interesa traer y hacer referencia, que es el diálogo que escribió Platón cuando ya estaba en su tiempo final, en su senectud, ¿sí? Cuando tenía prácticamente cerca de 80 años, y que fue el diálogo de Timeo. El diálogo de Timeo es el diálogo digamos, que describe qué es lo que él entiende por el encuentro con la naturaleza. Platón invita a 4 personajes, entre ellos está Sócrates, Timeo, Critias y Hermócrates. Y a Sócrates lo pone siempre a decir las cosas que él no se anima a decir, ¿no? Porque digamos como que Platón estaba muy cercano al Dios, y ya Sócrates es como que empieza a separarse de ese pensamiento, y esa separación no llega al día de hoy. Voy a leer solo un pedacito que es el inicio, donde Timeo dice, donde le dan la palabra a Timeo para empezar a desarrollar esta idea de qué es el mundo, cómo está construido, qué significa esto del origen del mundo y de la naturaleza. Dice Timeo, le empieza a contestar a Sócrates, que no le puede creer que viene antes. En efecto, Sócrates, todo hombre, por escasos que sean sus conocimientos, en el acto de intentar una empresa pequeña o grande, implora el auxilio de los dioses. En cuanto a nosotros, que vamos a descubrir acerca del universo, de cual su origen, o si no le viene, si no queremos extraviarnos, debemos sentir la necesidad de implorar el auxilio de los dioses y de las diosas, y de suplicarles que nos inspiren palabras que satisfagan primero a ellos y ellas, y después a nosotros. Lo que pido a los dioses respecto a ellos, acaba de decirlo, y lo que pido respecto de nosotros es que permitan que vosotros me comprendáis fácilmente, y que no os exponga con claridad, y que yo os exponga con claridad mi pensamiento sobre el objeto que nos ocupa. Y ahí comienza a discurrir acerca de lo que él piensa de la creación del mundo. Timeo era un astrónomo, es decir, se llamó a la persona que más conocía del cielo a hablar sobre la creación del universo. Y él empieza hablando y dice, el alma del mundo está en el cielo. Por eso es que te quería traer ese pedacito, porque yo creo que digamos, una desalmada te dice que bueno, que le llega este mensaje, que el alma del mundo está en el cielo. Hace una descripción hermosísima, que no voy a mencionar acá,
Él era un pitagórico, entonces hace unos discursos muy interesantes sobre las combinaciones de los números, etcétera, los componentes que ya leerás en su momento. Y eso lo termina relacionando con la música. En mi texto del libro, que no voy a repetir, yo trabajo sobre la idea de qué es la vida para el científico contemporáneo, ¿sí? Y fundamentalmente trabajo con eso para desmitificar algunos conceptos acerca de la vida y la muerte que nos vienen más de la cuestión, digamos, católica que de la ciencia misma. No les voy a hablar de eso porque está ahí en el texto, pero hay una idea muy interesante de la que sí quiero hablar y que no está en el texto, y es que para los físicos, ¿sí? O sea, ¿qué es la vida? La vida requiere de dos condiciones fundamentalmente: la reproducción, es decir, repetir el mensaje, que el mensaje se repita y se repita, repetir el mensaje, y para poder repetir el mensaje necesitamos generar energía, es decir, necesitamos una energía que dé el metabolismo, que está dada por el metabolismo, que es lo que da lugar a que haya esa repetición del mensaje. Eso en todas las cosas que están vivas, eso es lo que diferencia a una piedra de cualquier cosa viva, ¿sí? Entonces, la vida tira por tierra unos principios de la física que indican que todo tiende al equilibrio. El equilibrio es la muerte, ¿sí? La vida tiende siempre al desequilibrio, ¿sí? Y el desequilibrio está dado por el uso de la energía. Y esa energía, en casi todo lo que existe sobre nuestro pequeño universo que es la Tierra, y en definitiva del Sol. Y todos esos son como directrices claras de Martín, ¿sí? Hay una única excepción que me resulta bastante, digamos, intrigante, que es una cierta vida que existe en el interior de la Tierra, donde se juntan y se abren las placas tectónicas y que no depende de la luz. Depende de una energía que aparece de las fuerzas más internas de la Tierra y se produce por el metabolismo del metano. O sea, esto, digamos, a algunos les puede sacar poesía entender el mecanismo, pero de hecho es así. Y no sé si no puede tener algún tipo de relación entre los mundos, digamos, de arriba y los mundos de abajo y los mundos del medio que tanto estuvimos describiendo, escuchando escribir en estos días. Otra cosa, principios vitales de cómo todos los organismos vivos usan la energía del Sol, que en definitiva está dada por electrones que andan por ahí en toda la materia, ¿sí? Se rigen por los mismos principios por los cuales nos queremos, nos tocamos y sentimos cosas, nos imaginamos a nuestros amados y amadas y nos emocionamos, ¿sí? Y eso está dado por lo que ocurre en el cerebro, que como ustedes muchos saben y no saben en el cerebro, porque neuronas hay en todo el cuerpo, ¿sí? Está dado por esas redes de neuronas y esas conexiones celulares que hay en todo nuestro organismo y que hay que cuidar, y que si no cuidamos las perdemos, y al perderlas perdemos la posibilidad de tener esas sinergias, e incluso, por ejemplo, de sentir la música de Tito de Anoche. Hay una pequeña referencia, incluso bibliográfica y con citas a papers científicos, que demuestran que pues, probablemente la incorporación de la música y la sensación que tenemos de las músicas, no de todas las músicas, pero sí de algunas músicas en particular,
oriental, como son las músicas de la India, ¿sí? Hacen vibrar unas moléculas que hay en nuestras neuronas, que son los microtúbulos, los hacen vibrar de una determinada manera, en sincronía, de tal manera de que permiten generar un mensaje particular. Este tipo de sincronizaciones existen y no son dogmas de fe, están, digamos, comprobadas con determinados experimentos y nos muestran que muchas de las cosas que han sido descritas mitológicamente, ¿sí?, por algunas otras, por civilizaciones, luego tienen como un determinado encuentro. Y hay otras que no. Es decir, que las mitologías guardan conocimiento y también guardan prejuicio. Entonces, no sé, digamos como que para mí es importante tener la posibilidad de no tenerle miedo al mito, ni tampoco tenerle miedo a la posibilidad de encontrar un modelo racional para adquirir algún tipo de conocimiento, que es lo que siempre encuentro de dificultad entre los dos mundos. Yo habito los dos mundos, ¿sí? Y me encuentro con artistas que no quieren entender y que quieren solo lo mágico, y con científicos que desprecian lo mágico por no encontrar conocimiento. Y de alguna manera creo que hay posibilidades de transitar, de recorrer las dos cosas. Ese camino dual y no binario, ¿no? Dual, el bien y mal, el yin y el yang, y todo lo que hemos venido viendo estos días. Quería encontrar un pequeño texto para leerles al final, y si no, me quedo ya sobre la idea esta de que Platón habla de que el mundo, que Dios hizo al mundo a semejanza de la música, y cerrar diciéndote gracias. Y fue muy emocionante entrar ayer al paraíso y ver ese cielo hermoso, tejido, digamos, con otro signo que aparece en esta muestra de Martín y no estuvo en otras, ¿sí?, que es la sensibilidad que introduce el tejido, como el cual fue tejido el cactus verde, que fue tejido por la mamá de Martín, y el tejido de los quipus, que está en la pieza que no recuerdo el nombre ahora, pero que también incorpora la lana, esa materia orgánica y manos femeninas. Muy interesante. Hay una cosa muy interesante, que es que en los talleres de artesanos el 90% de las secciones las hacen hombres. Y lo que más me costó de toda la muestra, la última pieza que estuvo lista, fue ese aguayo. Porque había una cuestión tremenda para mí de que las señoras que lo tejieron no podían ponerse a la par mía, se ponían abajo. Y era como si entraran así, ¿no? Y yo no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Con mi mujer somos pares, no es que yo esté más arriba y ella más abajo. No hay una cuestión, no sé, que yo sienta de no paridad. Y acá me pasó muy fuerte eso, ¿no? De hecho, vinimos una vez y habían tejido algo que era un desastre, además. Y ellas estaban retensas de que yo las iba a retar. Es casi como si me hubieran puesto para que les pegue. Y yo lo que menos quería era eso, ¿no? Yo lo que quería era llegar a un lugar feliz. Y al final lo que tuve que hacer fue conseguir un tejedor en Buenos Aires que tuviera un telar igual al que tenían ellas acá, y dejarles una muestra y mandarles una foto de la muestra tejida. Y después les dije, dejan las estrellas como se las imaginen ustedes, porque yo les hacía formas con píxeles, porque yo en mi cabeza era la computadora y hacía píxeles, y yo pensaba que el píxel y el tejido es lo mismo, y no es lo mismo. ¿No? La diferencia es que uno va imbricado y el otro es cuadrícula, y ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Es como de código. Claro, es un código cuadrilla o es un código cuadrilla, pero imbricado, por ladrillo. Y recién cuando tejí eso y se los mandé, hizo efecto, ¿no? Que para mí fue como
súper interesante que lo hicieron, y si miran la forma de las estrellas de la huella del piso, por ejemplo, hay un corazón tejido. Hay unas estrellas que son así de grandes y otras que son así de chiquitas, y hay unas rayas que yo no las veo en el cielo, pero ellas sí. Y me pareció súper interesante porque en ese hueco que está en el medio, porque es como un hueco, ¿no? Es como un agujero negro en el medio de la muestra, es el único lugar donde apareció más de la poética de los artesanos, que era algo que yo quería y no aparece, digamos, ellos replican. Yo te doy esta botella, te la hago igual. Y yo decía, bueno, pero manténle un poco de lo tuyo. No, vos dame un dibujo. Y si es el AutoCAD mejor, así yo sé exactamente cuántos milímetros hay. Entonces, la aparición de las personas, que es un poco lo que yo quise hacer con toda la muestra, creo que en la huella es el lugar de más idea. Así que, está bueno. Sí. La obra termina siendo algo refractado de tu diseño original, pero también de lo que podría estar en una sensibilidad intocada de las tejedoras. Hay allí como un esfuerzo puente, ¿no? Por encontrar un lenguaje compartido que nunca llega a plasmarse, pero nunca llega a plasmarse del todo, pero logra condensar una materia simbólica nueva, que ni tú, como el artífice diseñador, ni ellas, como las artífices manualistas, por darle un nombre, comprenden del todo. Hay un sentido diferente, hay una semiosis distinta en el producto. Esa alfombra es profundamente perturbadora porque hay allí una semiosis cósmica que supera a todas las personas que intervinieron en ella, desde la mente o desde la mano. Y quizá eso nos habla primero de las dificultades de comunicaciones en nuestras sociedades fracturadas desde hace siglos, pero también en cómo en los esfuerzos muchas veces torpes, inevitablemente, más allá de la voluntad de las personas, por superar esa incomunicación, va surgiendo una media lengua nueva que es como el rudimento, es la promesa de un lenguaje nuevo. Y yo creo que esta pieza que está más cargada del futuro, en términos de esta poética del intercambio de fluidos, esta poética de no reprimir sino productivizar las diferencias que caracteriza tu trabajo y también, digamos, el ethos de Micromuseo. Yo creo que sobre esa pieza hay todavía mucho por reflexionar y es interesante que el tema haya surgido y que haya surgido en el contexto de esta mirada masculina, femenina, esta función masculina-femenina tal vez descifrable en el conjunto de la propuesta, pero sobre eso quizá podemos hablar después porque hay ya otras mujeres que se han manifestado de manera privada al respecto. Tú tienes un poco de micrófono. Haroldo Hernández. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar acá con todos ustedes. Y mi presencia es el resultado de una insistencia extraordinaria de parte de Gustavo para estar acá. Creo que eso se replica en cada uno de ustedes. Él me pidió que pudiera hacer algunos comentarios desde mi perspectiva, que inevitablemente es la de un antropólogo, soy antropólogo, sobre esto, ¿no? Y esto es, por lo menos para mí, lo tomo como una suerte de ancla, este objeto del libro, Pachacutichuanca. Y dado que el texto solo lo
tuve hace escasos días, bueno, voy a balbucear, a decir algunas cosas muy incipientes sobre lo que yo he visto y he leído de ello. Y creo que lo que voy a decir es algo así como, voy a usar una figura, algo así como una sombra de todo aquello que abarca el libro y la obra que hemos visto ayer, dirigida, capitaneada por Bonadeo, y que es expresión de esta enorme obra física, de carácter artístico, pero también espiritual, y que es esta obra religiosa. Creo que ahí todo se mezcla. Voy a hacer dos cosas en esta breve intervención. Uno, referir lo que hay dentro de este libro. Creo que es pertinente porque creo que la mayoría de ustedes ha tenido este libro el día de hoy o quizá ayer. Y en segundo lugar, alguna suma de 3 o 4 ideas que resumen el, creo, denominador común de los textos que aparecen en este libro. Sobre lo primero, lo que ustedes van a encontrar en el libro es una enorme cantidad de fotografías, creo que lo fundamental de Bonadeo, intervenidas con ideas o esquemas de carácter más o menos espontáneos, pero que son intervenciones dirigidas a la concreción de este proceso, de esta obra que ha concretado en lo que hemos visto ayer, pero que tiene otras manifestaciones que ha referido Gustavo. Lo que encontramos luego de estas fotografías intervenidas es un texto breve de Bonadeo que titula Cronología, y es algo así como la marca del tiempo y algo así como la transformación que el artista sufre a lo largo del intento de la concreción de esta obra, y en donde se entiende que tan importante como el resultado es el trayecto al que el autor o actor o artista es empujado, dada una fuerza ideal. El segundo texto es de Taitaulpu y titula Charwin, Huanca, lugar sagrado, de Puma, Chacana, Cruz Andina y Huachuma, Cactus. Es algo así como un manifiesto de un hombre espiritual, que entiendo es una suerte de maestro guía de lo espiritual, un sanador, un curador o curandero. Creo que curandero suena un poco mal dicho, y es un manifiesto al parecer en contra de los males de la modernidad, y es un intento de hacer conocer al lector cómo lo tradicional, si cabe la palabra tradicional, supone un discurso que indiferencia lo que la historia de los últimos 400 o 500 años ha diferenciado, que indiferencia lo que se ha indiferenciado: el arte de la ciencia, la vida pública de la vida privada, lo material de lo moral de lo espiritual, etcétera, etcétera. Y creo que entra en plena onda con lo que se ha estado diciendo en esta mesa. El tercer texto, no lo voy a glosar casi en absoluto, de Patricia Zarahueta. Hay un orden de magnitud por conocer en las piedras la vida, la conciencia, la creación humana, del conocimiento o de la obra de arte. Creo que sin leer el breve texto de Patricia uno pudiera ya más o menos entender de qué se trata, glosando el título. Solo voy a hacer un intento de glosa de este título. Hay un orden de magnitud por conocer, es decir, una medida, un intento de mensurar, por conocer en una suma de objetos que corresponden, de acuerdo al pensamiento moderno, a diversas realidades que no hablan entre sí. Por conocer las piedras, objeto inanimado, la vida, que es todo,
la conciencia, que es algo más sofisticado, más allá de la vida, y que supuestamente solo característica del ser humano en principio, la creación humana del conocimiento o de la obra de arte, y ahí el empate con el arte, con la estética. En fin, el siguiente texto me parece también bastante interesante, de un tal Oliverio Dujardin, nadie lo ha mencionado, no sé si esté aquí, qué sé yo, y titula... El audio de la pieza que tiene audio, que es el autor de audios de mi obra de hace 10 años. Y que titula El ritmo cósmico. Quiero ir más rápido en esto porque luego me voy a detener muy brevemente en El ritmo cósmico. Un texto de Carlos Brescia, El Cactus San Pedro Huachuma en las crónicas coloniales del siglo XVII, que es un texto interesante porque rescata, no sé si toda la literatura que hay en torno a lo que se piensa o se dice, es un registro de lo que los cronistas coloniales, fundamentalmente o exclusivamente del XVII, refieren sobre Huachuma San Pedro. Y es curioso el hecho de que creo casi todas las referencias, que son referencias casi todas de religiosos, remiten a la naturaleza demoníaca que supone el uso del Huachuma. Esto es interesante porque en el presente los intentos de rescatar la tradición moral, curativa, médica, espiritual del San Pedro apuntan a lo contrario, no se piensa que es algo demoníaco, ni mucho menos. El siguiente texto de José Ortega, 7 momentos en la vida de San Pedro, se toman los evangelios y en general algunos otros textos que componen el Nuevo Testamento, y se refiere a una suerte de cronología de los momentos del apóstol San Pedro como una suerte de trayecto moral y espiritual que finalmente lleva a la salvación, a la luz, si se quiere. Y un último texto que no está propiamente en el libro, por una suma de azares que no conozco, y que titula Altro Viaggio, y que también insiste, como creo todos los textos de los otros autores, en que eso de lo que se habla es un trayecto, que es un viaje. Luego, en segundo lugar, saltando algunas ideas, quisiera leer brevemente algunos segmentos en que insiste Dujardin. Titula el texto Macrorritmo, ritmo y microrritmo, perdón, es un subtítulo el ritmo cósmico. En algún segmento, algo así como sintetizando el breve texto suyo y refiriendo algunas ideas de libros religiosos, dice, como podemos ver, la palabra antecede, y esto creo que es neurálgico, la palabra antecede al acto creativo. La palabra antecede al acto creativo. A través del sonido se explicita la voluntad creadora. Esta característica puede observarse también en el judeocristianismo, tanto en la Biblia como en el Nuevo Testamento. Y se remite a frases como, ustedes las conocen, entonces dijo, de decir, Dios sea la luz, y hubo luz. Lo cual, reflexiona el autor, remitiría a que primero es el decir y luego es la luz. O en todo caso, la luz no es otra cosa sino el decir. O esta otra frase ya del Nuevo Testamento, y al principio era el verbo, etcétera, etcétera. Y esto me recordaba a esa asimilación entre el decir, o la palabra, o el verbo, o la letra, y el objeto que es capaz de crear la palabra, el verbo, la letra. Y me remitía, esto lo he leído hace unos 4 o 5 días, ustedes lo conocerán,
a El golem de Jorge Luis Borges. La visión de este poema es una visión pesimista y medio que desesperanzadora, porque remite a un sabio que pretende copiarse a Dios en su capacidad creadora y crea a una suerte de artificio de hombre que es una caricatura y que le resulta malo. Pero no voy al tema lamentable o de réplica caricaturesca de la creación humana como la creación divina respecto a lo creado, al hombre, sino a este asunto de la capacidad que tiene la palabra para crear. En un segmento de El golem de Borges se remite a esto. Gradualmente se vio como nosotros esa caricatura de hombre, el golem, aprisionado, dice, en esta red sonora. La figura de la red y la figura del sonido, aprisionado, es decir, limitado, algo lamentable, en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, es decir, el tiempo. Y en la siguiente línea, derecha, izquierda, espacio. Yo, tú, aquellos, otros. La distinción posterior a la indistinción de lo creado, ¿no? Me parece interesante la intensidad positiva, optimista de este Duhalde con respecto a la capacidad que tiene el hombre para, con su voz, que no es solo lo sonoro, sino que también es lo intelectual, el verbo o la palabra, tiene enormes capacidades de creación. Paso ahora sí a lo segundo, que supone una suma de 4 ideas, y dado que el tiempo me está ganando, las referiré mucho más brevemente de lo que yo había previsto. 4 ideas. Uno, creo que en la obra que nosotros hemos visto ayer, pero en la obra que no hemos visto y en la idea del autor o autores que han participado de esta obra, hay una lógica de inversión complementaria. Creo que Gustavo había referido ya suficientemente bien este tema, ¿no? Y esta inversión complementaria como sombra, es decir, la réplica de la Cruz del Sur es una sombra de la verdadera Cruz del Sur, y en ese sentido es un reflejo, o a su vez el reflejo que hace, si no me equivoco, la réplica de la Cruz del Sur en la propia laguna que está cercana al espacio donde se intervino. En ese sentido es algo así como la Cruz del Sur verdadera, que de alguna manera ya es una inversión en el hemisferio sur de la cruz, de la redención, pero que a su vez es replicada o reflejada en la tierra por la acción humana de un artista, de un creador que replica, pero que a su vez es replicada nuevamente por la naturaleza a través del reflejo de la laguna. Me parece que es inagotable el discurso sobre ese principio. Lo segundo, y que tiene que ver con esta pregunta que remite a todo el coloquio: ¿es posible un arte sacro en nuestros desangelados tiempos sin Dios? Se me ocurrió en algún momento, hace 4 días o 3, que lo que había aquí, por lo menos claramente en el discurso de Gustavo, pero creo que de repente sin proponérselo en el discurso de cada uno de los que participan de este libro, una suerte de teología estética, algo así como un discurso que con palabras, es decir, como finalmente sombras, se pretende hablar de la belleza, pero en donde la palabra arte casi no está presente, de manera que el arte sería algo así como la concreción de un objeto bello en la pared o lo que fuera, pero siendo que lo más importante es la concepción
ideal que no el individuo, porque creo que nunca se habla del individuo, sino del grupo o de lo humano o de la cultura, se tiene de la belleza que se puede ver o leer o lo que fuera, palpar, pero que solo es, nuevamente aquí el tema de la inversión o de la sombra o de la réplica, solo es una expresión oscura de la verdadera belleza que es Dios. Sin embargo, por oposición, por ejemplo, se me ocurre al poema de Borges, esa sombra no es una vulgar sombra que hay que desechar, sino que se asume esa sombra como una forma optimista, porque replica finalmente la forma divina. Lo tercero, ya es una redundancia, el concepto de trayecto, de camino, de periplo, de tránsito, de peregrinaje, que supone, creo que, estoy seguro, cada uno de los textos que compone esta obra y la concepción que hay en la mente del principal artífice, me cuesta decir artífice, pero ya se me está pegando el concepto de Gustavo, de Martín Monadeo, y que de repente pretendiéndolo Gustavo, o quizás sin pretenderlo, nosotros también hemos experimentado, ¿no? El trayecto de Lima a Chavín de Huanta, o el trayecto que hemos hecho dentro del sitio arqueológico, o el trayecto que hemos hecho al bajar al inframundo para ver el Lapsón, que finalmente se entiende que es una huanca, y de huanca se puede decir muchísimo, ¿no? Creo que la antropología y la historia han dicho bastante, y solo me viene a la mente un texto fabuloso de un historiador, etnohistoriador, Wari Yaguas, es el título del texto, un viejo texto de los años 60, de Pierre Duvios. Se me ocurre rescatar ese texto. Y el cuarto punto, muy brevemente, hago una pregunta. ¿Cuánto de religión hay en Pachacutichuanca? ¿Cuánto de religión hay en Pachacutichuanca? Al respecto digo lo siguiente, no voy a entrar en un detalle, pero quiero permitirme hacer una digresión. Pero para que no se olvide la pregunta, la repito: ¿cuánto de religión hay en Pachacutichuanca? Es decir, en este libro, pero también en la obra que hemos visto ayer y en la concepción de su creador y del resto de acompañantes, creadores, qué sé yo. Hago aquí la digresión. Yo le comentaba a Gustavo semanas antes de que podía hablar en una mesa que tuviera que ver como tema aquello que nosotros conocemos. Y le hice una propuesta que en principio aceptó, pero luego me dijo: no, mejor comenta el libro. Yo estoy trabajando en las últimas semanas o meses, entre otros temas, la concepción, pero también una artista plástica, a pesar de que ha tenido una vida marcadamente secular, y cantándole a la liberación de la pobreza y de las injusticias a modo de política. Ella nunca participó de ningún partido político, pero convivió con varias personas cercanas, obviamente a la izquierda. Pero es interesante cómo, a pesar de que ella no profesó absolutamente nunca ninguna religión, se puede notar de una manera hasta compulsiva un arte sacro en las letras de sus canciones, grosso modo, y en la temática de la obra pictórica. De manera que se podría decir de ella, y aquí contesto la pregunta con Pachacutichuanca, se podría decir de ella que, a pesar de que no participa de ninguna iglesia, primera vez que uso esta palabra en este breve discurso, sí puede decirse que su producción poética, en el sentido original de la palabra, su producción creadora, es una producción que tiene un carácter sacro. No digo religioso, pero un carácter sacro.
y eso hace que yo piense que lo que nosotros hemos visto, y no tengo que dar mayor razón, supone obviamente un carácter, ya no digo religioso, sino sacro. Y aquí viene algo muy curioso, el hecho de que nosotros no constituimos absolutamente nada que tenga que ver con una iglesia, cada uno profesa las ideas que profesa, y a cada uno de nosotros casi como que no nos interesa, pero lo que une es algo que creo que está más allá de lo meramente artístico. Ya aquí la palabra artístico suena como que muy simple o muy pedestre, sino que nos interesa algo que está más allá de lo propiamente artístico, y que es esa concepción de la realidad que trasciende lo material de la realidad. Y aquí podría remitirme a una suma de autores, con esto ya termino, pero no lo voy a hacer, pero sí voy a decir una frase que remite, de sociólogos, antropólogos, que remite a una realidad muy contemporánea, y que por lo menos en el caso de América Latina conozco algo, y que dice que es posible, esto es una frase de fórmula, una religión sin religión, o ritual que no sea político, pero que sí sea religioso. Y en ese sentido me atrevería a decir positivamente, no soy muy optimista con la vida o con el mundo o con las personas, pero haciendo miles de salvedades que no puedo explicitar aquí, respondo a la pregunta de si es posible un arte sacro en nuestros desangelados tiempos sin Dios. Creo que la respuesta es sí, y creo que esa respuesta se sostiene en la aspiración más colectiva, en algunos casos muy intensa, en otros casos menos intensa, de los que estamos sentados aquí. Y a pesar de que de boca para afuera no digamos yo profeso tal religión o yo creo en tal forma de Dios. Lo que he dicho es vuelvo a lo que dije al inicio, una sombra de toda la potencialidad que puede ser explotada en el discurso de este libro, pero también en la obra que hemos visto ayer y en lo que vamos a ver mañana o pasado mañana en Charcas. Yo reitero que es un privilegio y me siento muy cómodo, a pesar de que puedo tener un aire distraído o desinteresado, pero lo que dice mi cara no es lo que tengo en la cabeza. Yo les agradezco muchísimo absolutamente a todos. La procesión de amor de dentro. Bueno, gracias por las palabras y las reflexiones, Haroldo. Demasiado para discutir allí. Solo quiero resaltar tu alusión precisa a la teología, casi como una sorpresa, una presencia insólita en una discusión que se pretende contemporánea. Yo creo que has discernido con precisión la extravagancia de Pachacuti Huanca, y acá yo reivindico la extravagancia en el sentido etimológico del término. Según la Real Academia Española, la extravagancia viene de una raíz que remite a la idea de vagar o transitar por fuera de los límites. Y aquí estamos precisamente ensayando una transgresión distinta que apela a la recuperación de lo más despreciado por nuestras sociedades que son nietas de la Ilustración, ¿no? La experiencia de lo religioso o de lo espiritual o de lo sagrado. Y sí hay matices importantes que establecer entre cada uno de esos tres términos. Me importó que tú lo hicieras, hablar por lo menos de dos de ellos al finalizar tu reflexión. Yo quiero, en respuesta a ese aspecto preciso, quiero leer apenas 2 párrafos de algo que leí en la presentación del libro que hemos hecho en Buenos Aires y Montevideo hace un par de meses. Lo que esta teorización y esta praxis de Pachacuti Huanca
anhela es una cardiomorfosis del arte. La cardiomorfosis es la transformación del corazón mismo, pero es un término muy vinculado a las representaciones mutantes del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, lo que esta teorización y esta praxis anhela es una cardiomorfosis del arte, la ilusionada transformación del corazón mismo de nuestra producción simbólica más preciada, sin desdeñar las connotaciones místicas de la terminología barroca escogida. En momentos en que el arte hegemónico se torna programático y se espera en tornarse ciencia aplicada, ciencia social, ciencia política, es políticamente necesario, sin rechazar lo anterior, recuperar la poiesis, la poética y al mismo tiempo el devenir de la forma, de la creación, con C mayúscula. El sentido que así se regenera procura superar aquella praxis interpretativa del arte cuyos énfasis suelen oscilar entre la semiosis personal y la semiosis social de la obra. Lo que acá se vislumbra es la posibilidad rediviva de articular ambas perspectivas y al mismo tiempo enlazarlas a una semiosis cósmica, recuperando para ello, por momentos, a la teología como disciplina crítica y a la mística como praxis existencial y al lenguaje como deriva, como devenir del ser, y al arte mismo como necesidad interior. En el fondo estamos aquí hablando de la nostalgia de Dios, de la comprensión de que un elemento fundacional de la condición humana es la necesidad espiritual. Y Pachacutihuanca extravaga por esos límites casi prohibidos en nuestros profanados tiempos artísticos. Buenos mediodías. Gracias, Gustavo, por tu palabra. La verdad que es interesante. Por el texto que leíste, no sé si es exactamente que está en el libro, pero he escuchado de tu voz, ahora cuando lo lea de vuelta va a sonar distinto. Hay algo de la emoción que pones cuando lees que es impresionante. Patricia, gracias también por acompañar y por lo que trajiste. Alberto también, nos conocemos un poquitito, pero muchísimas gracias. Yo estoy como todo el tiempo entre muy emocionado y una sensación extraña, ¿no? Este hombre que tengo acá al lado es un inventador de serpientes que logró que toda esta gente esté acá, ¿no? Primero me trajo a mí, después los trajo a todos ustedes. Y hay algo que me queda como sonando en la cabeza, en esta idea de lo religioso que hablaba Haroldo y lo espiritual, ¿no? Como dos mundos distintos. Hace poquito escuché una frase que me encantó que decía: la religión es para afuera, la espiritualidad es para adentro, ¿no? La religión son palabras y formas. Y yo durante todo este camino me acerqué muchísimo a un artista que considero vital dentro de mis dioses, que es Jules Solar, ¿no? El altar que vieron ayer es un homenaje a Jules Solar. El retablo, sí, el retablo grande. Le dije altar porque él lo llama pan-altares. Y lo llaman pan-altares pues son altares para que cualquier persona que se acerque pueda conectar consigo mismo. Pienses lo que pienses. Hay una parte de todo este viaje que tiene que ver con eso, ¿no? Con aceptar al otro, con aceptar lo distinto, con aceptar... No sé si ustedes llevan 2 días acá arriba, ¿verdad? Es la 4ª vez que subo. Acá la lógica es otra de todos lados, ¿no? Ayer estaban festejando Santa Rosa, pero no estaban festejando Santa Rosa. O sí, no sé bien qué es eso. Gustavo, ayer decía que también es el día que
Santa Rosa es también el día de... En simultáneo se conmemora, eso es muy particular, se conmemora Santa Rosa, que es la primera canonización en América, pero también la muerte, la ejecución de Atahualpa, que es el último Inca. Allí hubo una operación de sincretismo deliberado en tiempos coloniales que se buscó cristianizar el recuerdo de el cristianizar el hito mnemónico de el final de una época, un Pachacuti, ¿no es cierto? Atención al hecho que Atahualpa en el último minuto se convierte al cristianismo antes de ser agarrotado, pero lo hizo para poder luego resucitar según la creencia andina, porque su condena original era la de morir en la hoguera, y no de suceder aquello, su cuerpo no podía ser embalsamado, no podía convertirse en manqui, no voy a explicar ahora eso, y por lo tanto no podría volver a la vida tras otro Pachacuti. Esto es fascinante porque el soberano andino se incorpora al cristianismo para mantenerse dentro de la tradición andina. Creo que Pachacuti y Huanca también tiene que ver con estos entreveros a veces incluso indescifrables de la ansiedad religiosa sincrética. Bien, entonces, este tema de los sincretismos, de que el mismo objeto puede ser adorado por dos personas distintas y puede significar dos cosas distintas, me fascina. De hecho, algo que este libro, si lo vieron, las primeras casi 400 páginas son imágenes, ¿no? No tienen texto. Y eso es súper deliberado, porque yo creo que la imagen baja mucho menos línea que la palabra, ¿no? Si yo hablo, ya empiezo a decir cómo tienen que ver. No, acá yo estoy trabajando, no sé, vos decías lo fálico, ¿no? Pero lo digo por decir. No, sí. O sea, uno dice una palabra y ya podemos ponernos a discutir del concepto freudiano de lo fálico y ay, nos vamos, ¿no? Y nos vamos del objeto, ¿no? Y nos vamos a una teoría. Y para mí lo que tiene todo este viaje es como entender que cada persona ve en algo que es lo mismo, algo distinto. Y no sé muy bien cómo sigue, cómo termina. Yo ahora estoy haciendo algo bastante particular. La forma en la que reciben el libro no es la que indica el protocolo. Yo estoy repartiendo este libro casa por casa, ¿no? Estoy haciendo una evangelización. Y casi la primera, y estoy conociendo casas de gente que conozco hace mucho tiempo, pero nunca me había invitado a su casa. Pero yo lo regalo el libro, entonces le digo, tenés que invitar a tu casa y yo te lo doy. Y cuando se lo doy, lo primero que les digo es, estamos en Pachacuti. Hace 500 años, la gente que vive acá sufrió una transformación gigantesca. Vinieron las personas de Europa, mataron un montón de gente, impusieron creencias distintas, trajeron un mundo totalmente distinto. Yo soy 100% europeo, por más que nací acá, y por más que el Taita, que es quien escribió el texto bastante interesante que es en quechua acá, decía, estamos en una compleja el Taita, una de las cosas que dice es: uno es del lugar donde cayó tu placenta, esa es tu tierra, esa es tu raíz. Y yo me siento súper lejano a esto, a este lugar, ¿no? Yo llego acá y me siento extranjero. Y por ahí en Europa me siento mucho más en casa, y es raro eso, ¿no? Hay una cuestión como de nuestro cuerpo físico y de nuestras memorias ancestrales que no sé muy bien cómo funciona. En este libro lo exploré, digamos, hay partes de esto. Yo, como
como parte de este viaje yo fui al pueblo donde es originaria mi familia. Y hay fotos de ese pueblito acá, en Italia, sí. Y ese viaje es, no sé, para mí, ver lo que vieron mis ancestros me hace algo, no sé cómo decirlo. Y pienso mucho en cuánto de nuestra memoria es hoy, aquí y ahora, y cuánto de nuestra memoria es la memoria de nuestros ancestros que la ejecutamos, y cuánto de lo que hacemos todos los días es lo que proponemos nosotros y cuánto es lo que repetimos, ¿no? Yo siento que estamos en loop, repitiendo cosas. Y la religión tiene muchas veces que ver con repetir cosas, ¿no? Los mantras de todas las religiones son repetitivos, ¿no? Padre, madre, que estás en el cielo, ¿sabes? Y acá tumbas y eso. Y lo tenemos ahí metido. ¿Y cuánto proponemos de nuevo, ¿no? Y para mí, esta cuestión del Pachacuti es que se dé vuelta al mundo, que en este momento estamos atravesando algo que se está dando vuelta al mundo, que todo lo que son límites de países, no sé, si vamos a Facebook, en qué país estamos, ¿no? ¿Dónde estamos cuando, o sea, ahora estaba recién acá, estabas con el celular en otra parte, ¿no? Y eso nos pasa todo el tiempo, estamos con una corporalidad distinta, y todavía no somos conscientes de esto, ¿no? Pero yo siento que de acá a unos años van a decir, uy, sí, los que atravesaron el milenio que se dio vuelta al panqueque, ¿no? Porque se está dando vuelta el panqueque, y nosotros estamos ahí en el aire y todavía no somos conscientes. Mucha de esta investigación y de este viaje tiene que ver con eso. La realidad es que me alegra muchísimo que lo acompañen y que no sea el único loco que vengo con Gustavo acá arriba de la montaña. Y creo que, no sé, la noche de Tito para mí me emocionó muchísimo, me resultó impresionante, ¿no? Como una cuestión espiritual bestial, ¿no? Una cuestión chamánica importante, una cuestión escénica tremenda, y que creo que fue el mejor fin de fiesta de una inauguración que tuve. Si bien me faltaba mi mujer y mis hijos, ¿no? Que es como, esa es muy fin de fiesta así. Hay algo de todo este viaje que queremos compartir. Y este libro que tiene acá es eso. Así que gracias. Mucho más. Tenemos que pasar a la siguiente mesa, pero quizá podemos darle 5 minutos a una reflexión que me resuena ahora, una reflexión privada que me hizo Rocío Rodrigo, que me resuena ahora, porque tiene puntos interesantes en contacto con lo que acaba de señalar Patricia, y también mi esposa, dicho sea de paso, en nuestro lecho nupcial, me hizo algunos comentarios al respecto, que es esta presencia de lo masculino en el discurso de Pachacuti Huanca. No soy yo la persona genéticamente autorizada para hablar sobre el tema. Susana, Rocío, ¿quieren ustedes decir algo? Pero el micrófono, ¿quién va a hablar? ¿Este micrófono es largo? Sí, estábamos ahí en el espacio y la sensación fue totalmente compartida con Susana, pero sin pensarla. En realidad no tendría palabras para describir como Patricia, pero la sensación de encontrar, coincido contigo con los cactus, ahora se me hace clara. En el momento fue una sensación más de qué potente, qué verbal, como lo has dicho tú, Martín, y sobre todo entender que, no sé, como otra mirada, otro acercamiento al sensible, a esta obra y a lo que recoge la obra. Ahora entiendo que sí, que es
la presencia del verbo y del cactus como en una sinergia, un encuentro extraordinario, ¿no? Susana. Nada, bueno, nosotros estamos conversando, estamos cuchicheando literalmente. En el lecho nupcial. No, estoy hablando con Rocío. En la muestra. ¿cómo se llama esto? Yo me encantó la muestra, etcétera, y de pronto le digo a Rocío, mira qué sensibilidad tan compartida como la tuya, que yo veía esta obra y de alguna manera la relacionaba mucho con la de Rocío. Le dije, pero la tuya es como femenina y esta es totalmente masculina, aunque la tuya también tiene masculino. No dije, pero ¿qué masculina? Y me dijo, sí, lo mismo pienso, ¿no? Entonces fue un poco así, ¿no? Pero gracias a Dios hubo como este accidente y a mí me encanta más bien los errores y las equivocaciones y qué sé yo, y bueno, me vuelvo este accidente que pasó en este instante y de pronto las dos, ¡sí!, nos sentimos reivindicadas, que es cuando a Fátima, ya lo cuento una vez, delante como el altar mayor, se le revienta, yo supongo que por la altura, y no sé por qué Fátima sacaste tu aceite de cabello, por una cosa de coquetería, no sé. Bueno, se abrió la mochila, se cae y por la altura explota, era un envase de plástico, explota todo este aceite de cabello y ella se baja al suelo y comienza a limpiarlo con el cabello y después viene y le pasa papel higiénico, qué sé yo, ¿no? Entonces, de pronto yo digo, ¿qué es todo esto? Y Rocío me dice, es la Magdalena, es lo que faltaba, ¿no? Entonces las dos, ya, ahora podemos estar en paz y nos fuimos, ¿no? Como estos, o sea, me encanta justamente cómo el mundo está hecho de accidentes y equivocaciones y más bien para mí eso le da sentido a las cosas y después de ti casi termina como una ofrenda para todo lo nuestro, pero tú no te caíste, te deslizaste. Eso es más elegante, Exacto, que hay un brazo de Gustavo, o sea, todo tiene sentido, exactamente. Términos ya extraordinarios, en realidad es al revés de Cristo descendiendo en los brazos de la Virgen, ahora la Virgen descendía en los brazos de Cristo. La escena performática casual y extraordinaria era que compartida, ¿no? Entre nosotros, pero por lo menos. Y bueno, eso fue lo que compartimos con Susana. Y luego en la noche Gustavo también me pregunta y yo acepto y digo, bueno, me ha parecido bastante masculina. Y entonces, como tratando de entender, ¿no? Eso que hemos conversado. Y bueno, pues ahora creo que se ha aclarado y te agradezco muchísimo la extraordinaria muestra, como te dije. Yo te comenté que me parecía una mesada, esta pieza magistral que es la que está al centro. Y me dijiste que era otra cosa, ahora entiendo lo que es. Pero para mí sigue siendo una mesa al revés también, tal vez. Hablando de todo lo masculino y femenino, hay una cosa que dentro de estas investigaciones que estoy haciendo en los últimos años es una obviedad, ¿no? pero que de hecho es el título de un libro burdo que es Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿No? El símbolo astrológico que se usa toda la vida es Marte, es el símbolo que usamos para el hombre, y Venus el de la mujer. Hay algo que acá se hace bastante particular, que es que Marte se ve mucho más brillante. Por lo general, en Argentina vemos ese lucero, ¿no? Venus se ve mucho, Marte se ve, pero no se ve mucho. Acá arriba no sé si es porque hay menos atmósfera o qué, pero Marte se ve más. Se ve más rojo, sí. No sé si lo vieron, pero se ve mucho Marte. Pero estamos muy cerca, esta es la época, en este momento, en que Marte está más cerca de la Tierra. Bien. Es que Marte lo estamos viendo tan grande. Claramente son Todo dos. coincidido con los eclipses, la luna llena, y estas gigantes que han habido, y esta... Yo, la primera vez que subimos a Yanama, hicimos los videos con los que arrancamos hoy, que pido disculpas, los tengo que editar, me tengo que dedicar a hacer una edición buena de esos videos. Me pasó, vi una imagen que para mí fue clarísima y también discute con algo de lo que decía Patricia de adentro de la Tierra, ¿no?
Se pone el sol, nosotros aclaramos que cuando se pone el sol, por una misteriosa cosa, se pone naranja del otro lado, ¿no? Y eso es que el rayo está atravesando la atmósfera, ¿no? La atraviesa. Y después de que se puso el sol, eran las 11 de la noche y seguía un rayo del sol que llegaba, así daba la vuelta, y se veían todos los planetas en esa franja, ¿no? El sol viaja a no sé cuántos mil kilómetros por hora y nosotros somos una chispa del sol que se está apagando, básicamente, ¿no? Y todo el resto de los planetas son lo mismo. Y no sé, cuando hablaban recién me apareció mucho esto, ¿no? Mucho la idea de la primera que tuvimos acá, en un hotel acá a media cuadra, ¿te acordás? Que ahora no existe más, al lado del hotel Inca había un hotel que no está más como hotel. Había una mística muy particular que se dedicaba a los viajes de ayahuasca y todo esto, que ahí fue cuando decidimos hasta no encontrar una persona seria y no hacer nada con esa porque claramente te pueden hacer daño. Una de las cosas que me dijo esa mujer fue que le pregunté qué pasaba porque ellos hacían tomas de San Pedro en el complejo arqueológico. Y le pregunté qué pasaba, y me dice, la plaza circular se activa. ¿Se activa cómo? Y me dice, es como un reloj, donde puedes ver para atrás y para adelante. Y yo, ¿y qué hay para atrás y qué hay para adelante? Y me dice, y para atrás es que venimos de Marte. Los terrícolas obviamente vivían en Marte. Y para adelante, ¿qué hay? Nos vamos a mudar a ver. Así que con eso cierro. Gracias, Martín, gracias a todos. Sí quiero señalar que fue un momento potencialmente trágico, pero también mágico, que reventara esa botella de aceite y de repente ver a mi hija limpiando el suelo con su cabello a los pies del retablo, bajo el altar universal de la toda luz. Era casi una performance involuntaria y efectivamente creo que ahí la semiosis cósmica estaba en funcionamiento. Pero también la polisemia a la mirada. Otro momento mágico para mí durante la inauguración fue cuando recién ingresábamos después de la bienvenida y la presentación que se hizo en el exterior del museo, y se me acerca Ángelo frente a este firmamento impresionante de marcas solares. Ese es un cianotipio, es decir, la técnica consiste en emulsionar una superficie, en este caso una tela gigantesca, y luego colocar objetos sobre esa superficie para que un proceso de marca por negativo se vayan quedando sombras, huellas, que son las huellas de la luz presente o ausente, con los efectos que ustedes han visto. El elemento que Martín utilizó para generar esas huellas y generar un firmamento, porque él estaba pensando en la luz del sur y en su contexto estelar al momento de componer la imagen, el elemento que él utilizó fue secciones del Huachuma, secciones del San Pedro Cactus, con lo cual les describí, entre muchas otras cosas, al San Pedro Apóstol, que de alguna manera está preconcebido divinamente por la luz del sur. Y se acerca Ángel y me dice, en realidad esto es un santo sudario celestial. Y en ese momento mi mirada se transforma y empiezo a percibir efectivamente una analogía estética entre ese firmamento de cactus y el manto que supuestamente sirvió de mortaja a Jesús. Y esto me devolvió otra vez a la importancia de aquello que tú acabas de señalar, el poder de la polisemia de la imagen.
Yo pienso que Pachacuti Huanca se inauguró anoche como exposición, pero recién empieza a vivir como transmisión de un saber que se va a transformar mucho más allá de tu control a lo largo del recorrido de miradas que por esa instalación pase. Como sucedió, y eso ya lo hemos hablado, en este diálogo aparentemente trunco, frustrado, torpe, entre el artífice conceptuador y las artífices tejedoras, porque finalmente está generando un lenguaje nuevo, cuyo sentido todavía no hemos aprendido a descifrar. Y la ironía aquí está, la paradoja está en que tal vez se está generando una transformación estructural en la estructura misma del lenguaje artístico, apelando para ello no a un futurismo aventurado, sino a una regresión a las esencias primeras de la construcción de ese lenguaje plástico, artístico. Bien, yo quiero terminar esta mesa con una cita de Jorge Luis Borges. Todo hombre culto es un teólogo, y para hacerlo no es indispensable la fe. Muchas gracias. Esther, acompáñanos. César, Ricardo. Sí, por supuesto. De hecho,